Bien, ahí está. No les voy a compartir solamente la presentación, sino que la pantalla, porque tiene algunos videos y render que si no, no los ejecuta directamente la presentación. Así que, bien, ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Bien, perfecto. Bueno, entonces, como les decía antes de que empiece a grabar, por mi tía, esto va a pasar, ¿eh? Vamos a hablar entonces de fundición centrífuga. Vamos a usar la fuerza centrífuga para obtener fundiciones con todas las características que les había explicado antes. Hay varios métodos de fundición, ¿no? Pero todos lo que tienen son moldes que van girando a determinada velocidad. La velocidad va a ser, la velocidad de rotación es un parámetro crítico, porque yo me tengo que asegurar que la fuerza centrífuga va a ser la suficiente para mantener el material dentro de lo que es el interior de lo que sería nuestro molde, ¿no? Entonces, el metal fundido se va distribuyendo por toda la cavidad exterior del molde. Una vez que se cumple esto, el material se enfría, se solidifica y después se desmolda la pieza en sí. El material va a tener características anisotrópicas, o sea, que el material que va a estar en el exterior, digamos, contra en el centro va a quedar un cilindro, no hay otra forma. Ahora, en la parte exterior, el material va a copiar la forma que yo le dé. ¿Se salió la conexión? Hola. se fue pero volvió. ¿Ahora se ve la presentación? Sí. Se le ¿La fue el ven o audio en no? un momento. Ahora se lo escucha. Por un momento hubo un rato de Porque silencio. me... Ah, bueno. No, porque me salió el cartel que la conexión era inestable. Pensé que se había cortado todo. Va a quedar hermosa la grabación. Bueno, igual está esto. Entonces, a ver, no sé hasta dónde dije. El material es anisotrópico. ¿Por qué tengo otra estructura de material en lo que es el material contra el molde y no en el centro? ¿Cómo? Yo lo que digo es que el material es anisotrópico, ¿no? Hasta ahí vamos. Sí. Bien. Yo digo que tengo otra estructura de material en lo que sería el borde exterior del material fundido que yo estoy colocando dentro del molde, o sea, la parte que está en contacto con el molde, tiene altura que la parte que queda más al centro. Si yo le fuerza centrífuga, es lógico que la densidad que va a tener el material acá no va a ser lo mismo que la que va a tener en el centro. Claro. La distribución va a ser distinta porque las fuerzas son distintas. Bien, y además tiene otra particularidad. Las impurezas que tenga ese material. Fíjense que en el GIF este se ve. Como el material tiene otro tipo de densidad, ¿qué hace? Empuja todas esas impurezas también. Y entonces queda mucho más denso acá que acá, o más denso, el mucho está de más quizás. Pero las impurezas me quedan en el centro. Entonces yo voy a tener mayor densidad, mayor control diferencial, mayor terminación y copio cualquier forma contra la parte exterior del molde, no así en el centro. El centro no me queda otra, en este caso va a ser un cilindro. Y las impurezas van bajando, son esos puntitos que ven ahí.
Entonces, ¿qué tipo de piezas voy a hacer? Y yo voy a hacer algunos tipos de piezas que necesitan una calibración exterior con un eje de simetría. En este caso, vamos a ver más casos en sí, el eje de simetría, porque no me queda otro. En este caso es una fundición real de forma horizontal. Y después, esa parte donde tengo impurezas que tiene otro tipo de densidad, eventualmente la maquino y listo. Y le doy la terminación que yo quiero, porque yo tengo bien calibrado el exterior. El interior, ¿cómo lo regulo? Y con la cantidad de material. Si yo pongo más material, bueno, puedo llegar a ser un sólido, cosa que no tiene sentido, pero digamos, si quiero variar el espesor, puedo tener el mismo diámetro exterior con la misma forma que le quiera dar de forma exterior y puedo variar el interior solamente agregando más material. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Gracias. Hagámoslo interactivo. Hagámoslo interactivo. Bien. Entonces tenemos tres tipos. A una la llamamos centrífuga real, una semicentrifugada y la centrifugada en sí. La real es como la estuvimos viendo recién. O sea, yo tengo un determinado tipo de material en estado líquido y lo pongo dentro de un molde que está girando. Y voy a hacer una pieza de forma tubular. El exterior de la pieza, acá está lo mismo que le dije antes, puede ser de cualquier tipo. El interior va a tener que ser cilíndrico, ¿no? Sí o sí. Si es horizontal, si fuese vertical el molde, yo lo tengo en vertical, ahí me actúa la fuerza de gravedad. Si me toca, al actuarme la fuerza de gravedad en sí, la parte de abajo de ese cilindro que está girando va a tener una forma parabólica. ¿Por qué? Y por acción de la gravedad. Va a acomodar el material. Entonces, básicamente es esto, se vierte el material adentro de un molde que está girando. Gira a gran velocidad, la velocidad es crítica, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. Lo que tenemos que calcular es la velocidad. ¿Cuántas revoluciones tengo para ver qué fuerza centrífuga le estoy aplicando? Porque si no fuese así, si no fuese de esta manera, no podría conseguir ese efecto. Bien, les compartí la pantalla porque no lo pude ejecutar esto directamente de la presentación. Todos estos render, videos y demás están todos en Drive. ¿Eh? Está bastante claro en inglés y está escrito también abajo en inglés. Lo que estamos viendo acá es lo mismo que estuve explicando de la fundición centrífuga, el GIF que vimos antes. Quiero aclarar algo. Nosotros vamos a tener mucha mejor terminación superficial en el exterior de la pieza que los otros tipos de fundición que nosotros vimos. Eso va a ocurrir. Vamos a ver las partes de fundición plástica, después vamos a ver también lo que son polímeros, inyecciones y demás. Cuando yo le doy un aporte de energía tal al material, a cualquiera de los que esté haciendo, que me permita distribuir el material como yo quiero y ocupar todas las cavidades posibles. Y además voy a tener un material que va a tener un mejor control dimensional que si no lo hago, y voy a tener forma de poder realizar eso que de otra forma no. Como contrapartida tiene que yo le tengo que dar algún tipo de energía adicional. En este caso la energía se la estoy dando con el motor que está acá. Esto es esquemático, ¿no? Tengo algún sistema de transmisión con respecto a lo que es el molde en sí, su cuestión para que quede donde está, pero es un aporte de energía extra que le estoy dando al sistema. O sea, si tuviese la forma de hacer exactamente esto, con las mismas prestaciones, sin tener que usar este tipo de energía, lo haría una fundición común. ¿Eso se entendió? Eso va a pasar en todos lados, ¿eh? No es lo mismo que yo haga algo a presión ambiente que fuerce la presión del sistema en sí. Eso lo vieron en la parte también de fundición. A medida que vos vas teniendo otro tipo de fundiciones, si vas aplicando determinado tipo de presiones y de esfuerzos, tenés otros resultados. Bien. No sé si pueden ver, o ahí se ve, ¿no?
¿Te fue, che, la presentación? Sí, ¿no? No, se ve bien, profe. No, profe, estamos viendo. Ah, sí, yo solo no la veo. Avísenme cuando termine. Bien, esto es esquemático, ¿no? Espere que se me perdió a mí la mano. O sea que yo puedo hacer ese molde de la forma exterior que yo quiero. Bárbaro. Y voy a tener buen control dimensional y tratamiento superficial. También. También puedo hacer combinaciones con distintos tipos de molde. Ahora le voy a mostrar como para poder obtener otro tipo de pieza con otro tipo de geometría. ¿Eh? Siempre estamos hablando que en este tipo de casos, en la real, ¿no? En la fundición real necesitas ejes de simetría, porque esta es una de las restricciones. Hay que hacer piezas que tengan. Estamos viendo, lo está haciendo rotar, ¿no? En el otro eje. O sea, tenés horizontal y tenés vertical. Se me está cortando, dice que la conexión a internet es inestable. La verdad que esto es lo que evitar, que me suba la presión. Ufa, no sé qué parte viene. Discúlpenme, pero se me corta a mí. Sí, no vimos el principio A del ver, video, básicamente. vamos de vuelta, sí. Porque esto es lo que yo les quería mostrar. Esta es la parte vertical, ¿no? Vos lo podés hacer en cualquiera de los dos ejes. Después hay otro tipo de restricciones que les voy a decir. Fíjate cómo este video lo puse para que veas cómo vos podés complementar utilizando, obviamente, dos moldes, pero cómo podés complementar para hacer una pieza con otro tipo de geometría. Bien, hizo la primera parte. Y ahí la segunda, y te quedó una sola pieza. Puede ser dos metales. Ese esquema. Cuando, a ver esto, ¿no es el mismo? Perdón, ¿eh? No. Esta es la real, pero la parte horizontal. Hay restricciones cuando haces centrífuga real con eje vertical, con el caso que vimos antes, en cuanto al diámetro que vas a lograr en la altura de la pieza. En el caso que estuvimos viendo, bueno, es especial. Si no, cuando se hacen partes de turbinas y demás, hay una altura de, generalmente no se superan los dos diámetros. Esta es parte de lo, ¿no? La primera parte en vez de hacerla vertical es de forma horizontal y ahora va a repetir exactamente lo mismo que vimos en el video. Bien. ¿Qué puedes hacer con esto? Y obviamente, tubos y caños. Nosotros lo que vamos a hacer con los caños es después medir el espesor, porque digamos el diámetro exterior está perfectamente controlado y está hecho por el molde, ¿no?
cañones para armas, anillos y demás. Es un método rápido de producción en serie que te asegura el diámetro exterior. Después, obviamente, va viendo el tema del espesor, pero tenés gran control y buena terminación con respecto al diámetro exterior, sobre todo cuando estás trabajando en caliente. Bien. Bueno, acá le hice civilizada porque después hay uno que trabajar, cuando uno trabaja obviamente con metales, con fundiciones, están trabajando con alta temperatura, una gota de acero fundida contra la piel del cuerpo no es una buena idea, y le pongo civilizada para que vean cómo se trabaja en lugares como se tiene que trabajar. Van a ver varios procesos, van a ver otra parte de procesos como de los que estuvimos mostrando también de las máquinas automáticas de moldeo, las que hacen molde y contramolde, ¿no? Bien, entonces, yo voy a tener un gran control del material, o sea, la composición química del material que yo necesite en función del tipo, por ejemplo, de tubería que tengo que hacer. Vieron el horno que tenía. Vos ponés la receta que vos querés, un horno eléctrico, y podés volcar distintos tipos de materiales. Es vital cuando yo necesito transportar, por ejemplo, fluidos que son muy agresivos con el medio, no sé, ácido sulfúrico. Tengo una cantidad de ácido sulfúrico, utilizo materiales especiales cuando no tengo materiales a grandes presiones. Lo mismo, y necesito sí o sí garantizar, ¿no?, la estanqueidad de todo el ciclo. Después hay un proceso para la fabricación de otro tipo de tubos, lo vamos a ver,
lo voy a mostrar en la parte de laminado y es probable que en la clase que viene les agregue algo porque le dije a la clase de ayer que lo iba a agregar. Cuando fabricas tubos de petróleo, ya sea onshore o offshore, varían, porque también, ¿no? Tenés tuberías a 3.000 metros y para cuando te diste cuenta que tenés una pérdida, básicamente. Bien. Entonces, esto ya lo estoy moviendo, ¿no? La fundición puede ser horizontal o puede ser vertical. Yo necesito calcular qué fuerza es la que estoy haciendo. Entonces yo voy a tener una relación entre lo que es la fuerza centrífuga que tengo que hacer y el peso. Eso es claro. Y bueno, ¿y cómo la voy a calcular? Y bueno, obviamente la masa por la velocidad al cuadrado y el radio que voy a tener. Entonces ahí voy a tener la fuerza. Y después tengo el peso también. O sea, el peso, la masa por la gravedad. Y con eso, ese factor jefe que yo voy a tener va a ser un factor que va a ser preponderante dentro de todo el cálculo que voy a tener que hacer para que esto funcione, ¿no? Porque si no, el material, si la fuerza centrífuga no era suficiente, lo tendría todo en la parte de abajo del molde. A ver. Bien, si algo puede funcionar. Este me parece que ya lo ven. Este no. No, este lo tengo que sacar. Bien, entonces, yo tengo esta relación, este factor, ¿no? Yo tengo que relacionar la velocidad centrífuga con el peso, pero también puedo descomponer lo que es la velocidad. Y yo necesito calcular qué velocidad angular. ¿Y cómo voy a reflejar la velocidad angular? En las revoluciones por minuto. ¿Cuántas RPM tengo que hacer girar ese molde para que se cumpla esa condición? Bien. ¿Se entiende esto? Esa es la parte crítica. Voy a tener distintos rangos, ¿no? Y hay, obviamente que después tenés pruebas empíricas, no vas a hacer exactamente, tenés un montón de coeficientes que vas tomando de seguridad para que funcione y después la condición empírica te la da, porque no todo es exacto, no todo es perfecto y una colada a otra siempre en algo va a diferir, ¿no? Entonces, el GF se trabaja entre un rango de 60 y 80 dependiendo el material, ¿no? Para lo que es la horizontal. Cuando vamos a la vertical, nosotros vamos a tener una pared de fundición más gruesa en la base que en la parte superior, que es una forma de parábola, por lo que hablábamos antes, ¿no? Por la incidencia de la gravedad en sí. Y el cálculo es básicamente lo mismo, pero agregando los factores que los radio internos, la parte superior, ¿no? Y el radio interior del fondo, de la parte de la fundición en sí. Tomamos en cuenta este tipo de diferencia por el efecto que tiene la gravedad con respecto a la conformación de la pieza. Lo que yo le decía, generalmente la pieza no es más esbelta que dos radios. Es muy complicado manejarlo. Generalmente se maneja a menos la longitud, o sea, la esbeltez que va a tener esta pieza a menos de lo que son dos radios en sí. Ah, bueno, que está bien. Va a tener una alta densidad, sobre todo en el borde, esto ya lo dije, y las fuerzas externas que tiene, las impurezas van al centro y después se pueden maquinar o no. ¿Para qué me sirve hacer esto? Bueno, voy a tener, cuando utilizo hasta acá se entendió lo de la real. Se me Sí, fue profe. todo. Bien, espera que me fue. Fundición semicentrífuga. ¿Cómo es esto? Bien, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Lo único que voy a tener un canal de alimentación, ahora por la parte central de la pieza. Lo que voy a obtener son piezas macizas o lo más macizo posible. Aplica lo mismo, o sea, voy a tener mayor densidad en el exterior que en el interior, y en el interior voy a tener las impurezas que tengo. ¿Cómo voy a lograr esto? Y obviamente voy a tener que utilizar la mazarota. ¿Se acuerdan lo que era la mazarota? Bueno, les voy a tirar un centro. Si les pregunto el tema de fundición, les voy a preguntar, ¿qué es la mazarota? ¿Para qué sirve la mazarota? ¿Qué condiciones tiene? Y después les voy a preguntar
los 3 tipos de contracción que ocurren en un proceso de fundición y las 2 formas de poder evitar que el rechupe se me forme dentro de la pieza, que es por medio de la mazarota, y evitar los 3 tipos de contracciones que se imparten por la mazarota y si no por el agregado de coquilla. ¿Y por qué? ¿Se entendió algo de eso que dije? Sí, algunos digan que sí, pienso que estoy hablando Sí, solo. sí, sí. Dale, le estoy diciendo lo que yo no quiero, lo que yo quiero es que sepan eso. Lo que prefiero decirle qué es lo que iba a tomar y que estudien el hueso de eso, que me parece lo más aplicable dentro de eso que le vas a explicar. Acá es exactamente lo mismo. Yo me quedo sin material y tengo el rechupe dentro de la pieza, no me sirve para nada. Ahora, si yo hago cualquier de este tipo de polea, la mazarota la tengo en el canal de alimentación que está en el centro, y las impurezas las tengo en el centro. Generalmente yo tengo bien calibrado todo el exterior de este tipo de piezas, y esto generalmente va montado en qué. Dale, che, ¿qué monto una polea? Bien, claro. Y las tolerancias que yo tengo en fabricar un eje son mucho mayores que cualquier proceso que pueda hacer de fundición, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago? Lo tengo que maquinar. Buenísimo. Me saco todas las impurezas y lo único que tengo que calibrar es este diámetro. Maquino, me saco las impurezas y generalmente lo clavo en un eje. O no, o a donde vaya. Por ahí no va en un eje, va en otro tipo de mecanismo donde eso va clavado así. Entonces, me saco el centro de encima, que generalmente tiene menos material, tiene poca densidad y tiene todas las impurezas. Y la pieza me queda una pieza de alta densidad. Hacer esto de otra forma sería muy complejo. Sobre todo porque no puedo hacer una fundición, por ejemplo, en tierra y garantizar la densidad que tengo en el exterior. Cuando vos pones una polea en una grúa, una polea, eh, digamos, tracción de un malacate, una polea en un ascensor, por ejemplo, vos ese tipo de polea después le vas a dar un tratamiento superficial para que soporte la dureza y la deformación que tiene que tener el cable, para que tenga abrasión y no resbale y no se coma la polea y bla, bla, bla. Para eso necesitas una estructura que sea densa, digamos que no tengas ningún tipo de inclusiones, ningún tipo de defecto, porque si no, no sirve y te arruina todo el coeficiente, en ese caso de ser una polea de rozamiento que se necesita este tipo de polea, ¿no? La polea de percusión, como para que el material traccione y no resbale. Entonces, este sería el método de producción. ¿Entiendes? Vos lo depositas, lo vaciás, te va a quedar el rechupe, te queda afuera y vos obtenés una gran densidad en esta parte, que es donde vos la necesitas. Y todo lo que te queda, digamos que tiene menor densidad y todo lo que tenga impurezas, y está en el centro, y el centro lo maquinás. Así que bueno, bien. Y después está el caso de lo que es la centrifugada. Y esto ya se utiliza para piezas chicas. El método de abastecimiento de materiales es el mismo, es un tallo. ¿Se acuerdan cuando vino lo de fundición a la cera perdida, por ejemplo, que tenías un determinado tallo con moldes y ibas abasteciendo el material? Acá es más o menos lo mismo, va por el medio, lo único que los moldes son mucho más chicos. Yo puedo utilizar cantidad de moldes con moldes que son chicos, abasteciendo el material por el centro, que también va a ser ese tallo de mazarota, y lo que tiene de bueno es que yo no necesito que tengan eje de simetría. Eso está bárbaro, porque puedo poner distintos tipos de moldes que en los otros 2 casos no podía. Sí o sí necesitaba un eje de simetría. Acá no. ¿Por qué? Y porque la fuerza centrífuga me va a repartir todo adentro del molde. Pero por eso hablamos de moldes más chicos. No puedo hacer de esta forma polea. ¿No? No podrían ser. Bien. ¿Qué ventajas tiene? En ese caso, las piezas serían más homogéneas, ¿no? Porque al tener centrifugado y la Sí, pieza formarse, totalmente. Sí, 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 sí. Ok, ok. Creo que te reconocí la voz. Vos sí. sos Prestes. Sí, sí, Sí. sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo le ¿Todo va, bien? profe? Todo bien. Contento ahora que por lo menos puedo mirar un rato la máquina. Bien. Sí, ¿qué va?
Bueno, entonces, es tal cual como decís vos. Por eso yo no necesito sí o sí maquinar algo, porque todas las impurezas, el material menos denso y bla, 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 me va a quedar en el centro de esto que está girando. Y la fuerza centrífuga va a hacer que yo distribuya en todas las cavidades de esa pieza y el material es más homogéneo. Pues sí, tal cual, es así. Bien. Eh, Ventaja, genial. Y aprovecho mejor el material. Fíjate que yo estoy haciendo un tubo de esto, solamente tengo que maquinar lo que vimos en el material, tengo que maquinar el centro, lo que vimos en la polea y demás. A medida que yo voy aplicando presiones, que fue lo que dije al principio de todo, voy a tener menos efecto. Es lo que sea. Si invierto más cantidad de energía, pero tengo materiales más homogéneos, tengo materiales con otras propiedades en cualquier proceso que haga. Y la contra es que necesito más energía. Obviamente tengo mayor exactitud en las dimensiones, que era lo que decía, el tratamiento superficial, las dimensiones, y voy a copiar el exterior del molde que yo quiero. Requiere menos tiempo también, y al yo tener un material más denso, tengo mejores propiedades mecánicas. Sí o sí, lo mismo como cuando uno afino de grano y demás. La desventaja es que en el medio, en el centro, voy a tener las impurezas y que esa parte va a ser menos densa que el resto del material, que la parte exterior. Y si yo y si necesito poner algo ahí, lo saco. Si no me molesta, lo dejo, pero realmente hay que maquinarlo. Y lo que le decía al principio, más energía. Tengo que darle un aporte energético que no lo tengo que dar de otra forma para poder rotar el molde en sí. Piezas que tengan cavidades complejas, piezas tumulares con eje de simetría, muy buena relación entre el acabado superficial y las propiedades mecánicas. Sobre todo estamos hablando que salimos de un proceso de fundición. Después puedo tener moldes únicos, horizontales o verticales. Puedo tener máquinas multiestación. Cuando yo hablo de multiestación, hablo de que en una estación, en cada estación se va haciendo un proceso en sí. Y si no, puedo tener también una mesa giratoria que vaya haciendo cada una de las operaciones en sí. El cuello de botella de la mayoría de estos procesos térmicos es, dependiendo de lo que vayamos a hacer. O cuando le doy el aporte de energía de calor, porque yo tengo un perfil de carga dentro del horno, yo no voy a pasar de temperatura ambiente a 900 grados, ¿no? Aparte necesito cuando caliento el material que se caliente de forma homogénea. Entonces tengo un perfil de carga de temperatura, un tiempo de mantenimiento y un perfil de descarga de temperatura. Cuando lo enfrío, lo mismo. Cuando lo tengo que enfriar, puede ser que le dé un determinado tipo de shock y demás. Pero generalmente los procesos de aportarle energía o sacarle energía, en este caso calentarlo, enfriarlo vulgarmente, son los procesos que generalmente son cuello de botella dentro de la mayoría de los sistemas de producción de lo que sea. Lo que he visto es que cuando tenés ese tipo de hornos en determinado tipo de industrias o estaciones de enfriamiento, los hornos trabajan 24 horas, olvídate, no hay opción, sí o sí. Y cuando vamos a ver, cuando hacemos procesos como mesas giratorias, porque nosotros tenemos que hacer un cálculo como el que vimos en la organización industrial, vos vas a hacer un balance de línea, por más que esté la mesa girando. ¿Y cuánto tiempo tardás en una operación en otra? Y si enfriándolo tardo 3 veces más que el resto, ¿qué hago? Y pongo 3 estaciones, 3 opciones y 3 estaciones de enfriamiento. ¿Se entiende lo que digo? Como para balancear las cosas. Sí, profe. Bien, bárbaro. Bueno, flexibilidad, variabilidad, esto ya lo había dicho, producción de variadas piezas, bla, 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 cobre, después, véanlo. El molde único horizontal, ahí estamos viendo, ¿no? Fíjense, esta imagen que está acá, ya lo hemos visto dentro del video, no se pueden hacer piezas muy largas, o sea, yo puedo hacer piezas que tengan 8 metros de largo y 800 milímetros de diámetro, perdón, de 800 milímetros a 8 metros, menos también, y puede ir de diámetro a 2 metros, entonces es muy flexible todo lo que estoy haciendo con determinado tipo de molde. Además, yo en el crisol pongo lo que yo quiero, entonces lo puedo hacer de distintos tipos de material. La vertical tiene las restricciones que nosotros habíamos visto, pero puedes hacer diámetro hasta 3 metros. Estos datos que yo estoy poniendo acá no son datos que saqué este año. Y todos los años avanzan, o sea que puede ser esto o más. Porque en la medida que se va perfeccionando la tecnología y se van perfeccionando los controles de todo, bueno, van aumentando las prestaciones. Bueno, acá esta imagen la puse
es un render en realidad, esquemáticamente, y para que vean el tamaño de las piezas que se pueden hacer en comparación con el tamaño de las personas cuando estamos hablando, ¿no?, de carcasa de turbina y demás. Y ahí te conviene que sea cónica la fundición. Entonces, ¿qué haces? Y lo haces con una centrífuga de eje vertical. Máquinas, este tipo de máquinas, producciones en serie, ven, vienen unas tras las otras, cantidad de tubos, producciones a gran escala, ¿no? ¿Cómo se puede repartir una línea de producción a gran escala en lo que es la parte de mesa giratoria, donde vos tenés varias estaciones y en función, ¿cuántas estaciones tengo? Y yo qué sé, ¿cuántas piezas quiero? Listo, ahí veo las cantidades de estaciones. Bueno, en este caso habla también del tipo de refrigeración, que es donde vos tenés el cuello de botella. Vamos a ver otros procesos como rotomoldeo y ¿saben qué es el rotomoldeo? No, la verdad que no. Imagínate si tenés que hacer un tanque de agua. Entonces pongo un molde, lo giro, le tiro adentro el polímero. La misma, aplico también fuerza centrífuga. En ese caso aplico la fuerza centrífuga y la gravedad. Después lo voy a explicar bien. Entonces se pega a las paredes una vez que se va enfriando y tengo el espesor controlado y tengo piezas huecas. Si no, te vuelves loco. No lo haces por inyección. Bueno, listo. Después se los voy a explicar. Y le venía a eso porque también tenés estaciones y multiestaciones y el cuello de botella lo tenés ahí para enfriar y desmoldar. Bien, hasta acá. Esto es un ejemplo de mesa giratoria y demás. Se usa para piezas chicas. Te lo pongo esquemáticamente para que. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, bien. Son las Bien, 8. bien. Se me fueron todos a ver el partido. Aguanten, aguanten que vamos a llegar lo mismo que el otro curso. Son las 8 menos 2, 8 y 10 seguimos y vamos con la otra parte de laminación. Sáquense la fundición y entramos en la laminación. ¿Hacemos una ¿Ok? pausa 8 ahora? y 10. Sí, por favor, hasta 8 y 10. Dale. Profe, Demasiado mate. Sí, Alberto. una consulta, no sé si lo dijo, entré un poquito tarde a la clase. Las notas de los Sí, recuperatorios, cuando digo me las pases, se las digo. Yo ok. le tomé de Franco Arrachid. Yo puedo usar la máquina esta semana, la que viene ya les avisé que no sé, si me tienen que soldar el ojo de vuelta no voy a poder. No me puedo trasladar, sí, a ver, voy al hospital, o sea, gracias a Dios tengo a mi señora que me hace de Uber y Lazarillo y estoy básicamente en reposo. Entonces no fui a tomar el parcial ni me hice de los parciales, los tiene Diego. Cuando Diego me pase las notas yo se las voy a dar. ¿Eh? ¿Vos qué recuperaste? Listo. Recuperé teórico y práctico. ¿Los dos? ¿Sí? No, no me presenté porque tenía que rendir el cálculo, Ah, así que no presenté. bueno, listo, dale. ¿Y el teórico cómo te fue? No me va a Hice quedar mal, todo. ¿eh? Que te tengo Hice ahí todo. como No uno de sé, los mejores. Vamos, de ahí a que no esté sé si lo bien, hiciste bien. esa es otra cosa. No, haceme quedar bien, que dije, muchacho, viene el Pacheco, uno de los mejores alumnos, ¿viste? Para que curses alguna materia más. Bueno, dale, 8 y 10, nos vemos, 10 minutitos. Perfecto.
Bueno, seguimos. Ah, hola. Sí, sí. Bien, bárbaro. Bueno, le agregué este GIF para que vean de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de los procesos de laminación. Cuando salimos de un alto horno, de una producción, generalmente tenemos algún tipo de horno eléctrico y hacemos un determinado tipo de colada, generalmente obtenemos planchones, palanquillas y demás productos que después vamos a ir procesando. Entonces, de los procesos de producción más utilizados es el tema de la laminación, que puede ser en caliente o que puede ser en frío. En la clase que viene, estuve viendo, porque esto lo voy a hacer, le voy a dar lo mismo, le voy a hacer una introducción un poco más teórica del tipo de formaciones, las cosas que tienen en común, todo lo que vamos a ver de laminaciones en caliente y obviamente cuando trabajamos con materiales en frío. Ya que no puedo pasar la presentación. Bien, cuando hacemos este tipo de procesos, las inversiones son grandes, las líneas de producción son muy grandes y van pasando, como estaban viendo ese GIF, de una estación de trabajo a otra, ¿no? De un molino a otro, en sí. Esos rodillos que vieron son estos que están acá abajo, que van cambiando de a pares en sí y tiene un proceso que yo caliento primero el material hasta que está homogéneo, el tiempo va a ser en función de la masa, la densidad y la temperatura que le doy, en un determinado tipo de horno, con la salvedad que voy a tener la precaución de que no sea contaminado la entrada y la salida del horno por el aire exterior y demás. Cuando hago el material va a quedar a una temperatura tal que cuando pase por los rodillos, estamos hablando en caliente, tiene que estar sobre la temperatura de recristalización, o sea, arriba de los 850 grados. Cuando pase por el último, bien. Entonces yo voy a agarrar planchones que tienen 200 milímetros de espesor y el ejemplo que está acá, todo lo que vamos a ver es de Sideral, es nuestra empresa, saqué los datos de ahí. Quienes los que usan esos 5.800 milímetros de largo. La masa que tiene no se pierde, tiene unos topes al costado, yo voy a mantener siempre el ancho de lo que estoy haciendo. Entonces, si la masa no se pierde y arranco con algo de 200 milímetros y le hago una reducción de 100 veces, ¿qué va a pasar con el largo? Yo le bajo el espesor del material para un lugar va a ir. O sea, ¿qué pasa con el largo de ese planchón inicial? Es mayor. Claro, y es proporcional a la deformación que le estoy haciendo. Si yo bajo 100 veces el espesor, voy a aumentar 100 veces el largo. Es así. Bien. Entonces, una vez y cuando estoy trabajando con algo que está a ese tipo de temperatura, ¿qué pasa con el exterior de las piezas? En contacto con la atmósfera. Se va a enfriar. Sí, sí, está bien. Eh, Químicamente, ¿qué pasa en el exterior de la pieza? Se oxida. Se oxida, claro, se oxida y voy a tener una capa negra. Vos ves que las piezas están en rojo vivo, vas a ver capas negras. Esas capas negras son óxidos. Los óxidos son perjudiciales para el proceso que yo quiero, pero no hay otras, se producen. Entonces, cuando sale del horno, lo que yo voy a hacer primero es un proceso de desbaste y se hace un proceso de descamado, se golpean las piezas para sacarle todo el óxido posible. Primero se hace un proceso de desbaste y después sí se hace un proceso de terminación. Por eso los trenes son tan grandes de laminado, por cómo aumenta el largo de las piezas en sí cuando yo le voy bajando el espesor. Y las voy a calentar a una temperatura tal que, ya le digo, tiene que estar por arriba de la temperatura de recristalización cuando llega el último rodillo, que está a unos 800, o sea, arriba de 850 grados. Y las voy a calentar a cuánto? Y a 1200, depende de la línea, más o menos. La única forma de amortizar todo esto es con una producción masiva. Este tipo de empresas trabajan generalmente las 24 horas.
¿no? Y vos medís el punto de equilibrio que tenga en cuántas toneladas años sacás de determinado tipo de producto. Esto que le estoy mostrando yo es para chapas el que viene. También se hacen alambrones, también se hacen todos los perfiles que nosotros conocemos estructuralmente. O sea, yo saco tochos, planchones o puedo sacar palanquillas. Y después, en función de cada una de estas cosas que saque después del horno, voy a poder, usando distintos tipos de trenes, conseguir distintos tipos de perfiles. Puedo hacer chapas, puedo hacer banda de chapa, voy a hacer chapas de laminación en caliente, después puedo calibrarlas haciendo laminación en frío, lo vamos a ver, puedo hacer fleje, perfiles, rieles, como están acá, que van pasando por rodillos, pero ya no son los mismos rodillos que vimos, sino que son rodillos de forma en sí, se pueden hacer tubos, alambrones, y esto que está acá abajo son tubos sin costura, que se hace, es un proceso de laminado con un penetrador cónico, que pregunté la clase pasada y les interesaba. Yo tengo armado una presentación de lo que es este tipo de producción, que es lo que hace Siderca con los caños que tenemos acá, se utiliza mucho para tubos de petróleo, ¿no? Son tubos. Eh, Voy a ver si lo meto también para terminar lo de laminación, me parece que es interesante. Después esos tubos se revisten en una empresa que se llama Howcore, que está en, siempre me olvido el nombre, bueno, donde está Temayquén, como, ufa, el parque industrial de ahí. Escobar, ahí está, gracias. Siempre me olvido. Bueno, ahí. Yo ahí trabajé haciéndoles las especificaciones de producción de todos los tipos de tubos. Estuve meses trabajando dentro y aprendí un montón. Y tiene todo un proceso, que después lo explicaré, y entonces en función si el tubo es onshore, offshore, si es para total o para qué, tiene determinado tipo de recubrimientos en sí, con un determinado tipo de polímetros, bla, 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 y después hace un control tubo por tubo, toda la superficie del tubo, ¿no? Con láser perfecto, y donde se detecta algún poro, se retira. Son tubos largos y grandes, una producción pesada, ¿no? Es enorme el lugar. Pero bueno, imagínate que un poro de esos, cuando haces un tubo de petróleo, es un desastre. Bien, entonces, se pueden hacer este tipo de perfiles. Acá están los pasos, ven los rodillos de forma. ¿Qué pasa cuando haces este tipo de perfiles? Generalmente las mesas de trabajo no son como las que les mostré recién, que es una línea continua como para hacer chapas. Los perfiles se hacen de 12 metros, pueden ser de 6 o de 12, generalmente de 12. Los perfiles estructurales, entonces, la cantidad de rodillos que utilizan generalmente son 3 porque el tren es reversible. Los rodillos giran en sentido opuesto. O sea, uno gira horario, otro gira antihorario. Uno solo de los rodillos es el que entrega la potencia, el otro conduce. Y después hay otros rodillos que se ponen, que es para soportar el peso y para soportar los esfuerzos sin que transmitan ningún tipo de deformación. También hay laminado, por ejemplo, de roscas. Vamos a ver cuando veamos el proceso de, por ejemplo, de forjado, que yo lo que garantizo con el forjado son distintos tipos de propiedades, inclusive resistencia a la fatiga, lo vamos a ver bien después. Pero una vez que yo tengo piezas por forjado, no voy a cortar todo ese fibrado direccional que queda en la pieza, que es lo que me da más resistencia, utilizando, por ejemplo, haciendo una rosca por maquinado. No tiene ningún tipo de sentido, porque estoy cortando todas las fibras. Laminándolas no, entonces también se utiliza el proceso de laminado de roscas. A ver, las puntas de eje, las puntas de eje de los autos, yo trabajé haciendo eso, eh, se laminan, se lamina la rosca antes de hacerle los chanteos, etcétera, etcétera. Bien. Todo tipo de perfiles. Hace muchos años nosotros producíamos muchos tipos de perfiles, después eh, no estoy seguro si se siguen haciendo todavía los UPN de 100, o sea que 100 acá, los más grandes se importan todos, y creo que hacíamos acá ángulos de alas iguales hasta 3 pulgadas. Lo demás, bueno, hasta donde yo hice esto, los importábamos de Polonia, ahora no sé. ¿Ven el esquema? O sea, va pasando el perfil para un lado, después va a ir para el otro. Hay videos de esto, todos en el Drive. ¿Cómo pasa de un sector a otro, de una forma de rodillo al otro? Hay algo que se llama pateador dentro
dentro de estas líneas de producción, que lo que hacen, me pasan el perfil de un lado a otro para que vaya tomando otras posiciones dentro de lo que es el rodillo en sí. Puede ser así, cuando se termina, hay otros que se eleva el perfil y pasan el... Sí, debido al perfil, porque hay IPNs que son grandes. Yo he trabajado, por ejemplo, con IPN de 4 o 5. Estos, o sea, tenés 450 milímetros de alto. Son pesadísimos, son enormes. Entonces es muy probable que toda esa masa pierda la temperatura. Para poder hacerlo, puede ser que tenga estaciones de recalentamiento intermedio. Bien. También hay una forma de hacerlo en frío. Entonces, el material ya no está en estado plástico, voy a tener, haciéndolo en frío, materiales que son más duros y que van a tener más resistencia en sí. Una vez que yo parto del laminado, por ejemplo, de perfiles en frío, parto de una determinada chapa, hago lo mismo, el mismo tipo de deformación, voy pasándolo por distintos tipos de rodillos y obtengo después el perfil final. ¿En qué se usan? Lo que vamos a ver, por ejemplo, todo lo que se hace en sideral. Tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Línea blanca, todo lo que ven, chapas, línea blanca, recipientes, conductos, alambrones para obra, toda la industria de la construcción, industria automotriz y demás. Entonces, el principio de laminación es este que estábamos viendo. Tenés un cilindro superior, un inferior y tenés un material que va pasando y yo reduzco el espesor. La reducción es de gran volumen. Vean. ¿Por qué? Porque yo le estoy aportando una energía térmica que hace que la energía mecánica que necesite después para la deformación sea mucho menor. Es mucho más barato aportar esa energía en forma térmica que no energía mecánica, ¿no? Para poder deformar la pieza en sí. Tiene otra ventaja, la estructura cristalina que yo voy a tener antes. Esperen que no encuentro el curso. Yo acá voy a tener Profe, una una estructura de pregunta. grano. Sí, Los rodillos, digo, por esto de la transmisión de temperatura, dale. Sí, no están calefaccionados, ¿no? O sea, directamente sí, se se refrigeran. Sí, eso sí, mismo. están refrigerados. Sí, sí, totalmente. Y se cambian de pares y se cambian por horas de uso. Viste que a pie de máquina en la primera imagen había un montón de rodillos, porque se cambian. Si bien el rodillo es macizo y tiene un recubrimiento, vos no tirás todo el rodillo, lo que haces es cambiarle la camisa, la parte exterior en sí. A los esfuerzos que están sometidos los rodillos en sí y a la temperatura que están trabajando, el desgaste que tienen es grande, obviamente. Hay un sistema de refrigeración que se tira por aspersiones, agua a presión, que tiene dos funciones. Una función es sacar el óxido. Vos me decís, si le tirás agua se va a oxidar más. Pero es muchísimo menos que toda la capa que sacás entre estación y estación. Vos salís al rojo, se forma toda una capa de óxido superficial. Se la tenés que sacar. Si ven uno de los videos que hay en el Drive, van a ver que en la medida que se larga la producción y avanza la chapa hacia las primeras estaciones, van a ver que salen unas nubes de vapor impresionantes. Y eso es por esto, porque tienen arriba un sistema de agua a presión que cumple dos funciones: refrigerarte en el rodillo y sacar lo máximo posible el óxido. Bien. Y acá vamos a la parte que nos interesa. Nosotros vamos a tener, obviamente, que calcular el esfuerzo que podemos hacer y después vamos a tener que calcular hasta dónde lo podemos. ¿Y de qué va a depender? Y intrínsecamente hay un coeficiente de deformación de todo tipo de material. Depende del material que estoy usando, tiene un coeficiente de deformación. Y después, ¿cómo calculo el esfuerzo? Y el esfuerzo lo tengo en un arco, ¿no? Es en el arco que está acá y el que está acá abajo, la superficie de contacto. Ese arco tiene todo un plano de aplicación. Eso lo puedo saber. Después voy a tener, dijimos que aumentaba el largo de la pieza, ¿no? ¿Por qué yo lo deformo en espesor? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad que yo tengo acá de entrada de material y la velocidad que tengo de salida del material? Y la de salida es mayor. Perfecto, claro. Y aumenta muchísimo. Bien. Sin embargo, yo voy a tener un punto de contacto entre los dos rodillos. Yo quiero que cada vez que yo empiezo a reducir
en lo que es ese espesor, aumento mi coeficiente de rozamiento, o sea que va a haber una reducción máxima que va a poder soportar. Por eso utilizo un tren, ¿no? Para poder ir haciendo esas deformaciones con la menor cantidad de estaciones posibles, pero no me queda otra. Tengo un punto de velocidad relativa a cero, que es donde yo calculo el esfuerzo. ¿Y cómo lo voy a calcular también? Y tomo un ancho promedio en la parte de lo que es la deformación. Siempre con el arco que tengo de contacto, ¿no? Yo voy a tener un arco de contacto. Bien. Otra propiedad que tiene, que es muy importante también, es que yo tengo una determinada tipo de estructura cristalina, como ven acá. La que sea, que salió de mi proceso anterior, del planchón en este caso. Yo lo paso por los rodillos. En el momento que lo paso por los rodillos y lo estoy presionando, rompo esa estructura cristalina. Y se produce lo que se llama fino de grano. O sea, los granos que van a estar posterior a lo que es el arco donde yo lo estoy deformando van a ser distintos que los que estaban antes. Y van a ser más chicos. ¿Esto se entiende? Sí, Obviamente el material sigue siendo anisotrópico. Todo esto que vamos a ver no varía tanto, pero es anisotrópico. Distinta va a ser la estructura cristalina que yo voy a tener en la superficie que tengo de contacto. Me pego una con curso. Acá, en el centro. Olvídate, no es lo mismo. No es exactamente igual para lo que vamos a hacer nosotros transparente, pero realmente es así. Y entonces, como yo lo estoy deformando en este sentido, se produce un fibrado direccional. Las fibras se van orientando, sería en este caso así, ¿no? Las fibras se van orientando en este sentido. Ese fibrado nosotros después lo vamos a poder utilizar o vamos a poder saber con qué tipo de materiales partimos para hacer determinado tipo de piezas utilizando ese fibrado direccional. Obviamente, si yo tengo un fibrado en este sentido, esta pieza eh, va a soportar más carga en este eje si la cargo en el mismo eje donde tiene fibrado que si la cargo en forma transversal. ¿Se entiende eso? sí, Bueno, sí. si no se lo voy a explicar. Bien, si no, igual se lo voy a machacar en el resto de los procesos, porque eso es importante. Cuando yo afino el grano y tengo mayor densidad, ¿aumento las propiedades mecánicas o no? Sí, la respuesta es sí. Voy a tener mejores propiedades mecánicas, voy a tener un material más denso. Si bien pierdo ductilidad, entonces siempre hay una relación de compromiso entre la deformación y la ductilidad. Después el material no va a ser tan dúctil, y en esta clase no, pero en la que viene le voy a decir qué pasa con las chapas. Después sí las tengo que seguir deformando. Bien, entonces, salíamos del horno, entramos en determinadas cajas de base. Acá está el ejemplo que yo le hablaba de 200 milímetros a 2 milímetros. Pasás por esas cajas de baste, esto es esquemático, pasa del planchón y después tenés las cajas de acabado y sale la chapa. Todo eso se llama tren de laminación. ¿Eh? Bien, y después existen distintos tipos de configuraciones en función del esfuerzo que yo le vaya a dar. Acuérdense que hay un solo de los rodillos, que es el que me transmite potencia, el otro solamente guía, y después tenemos distintos tipos de rodillos que hacen de soporte para evitar cualquier tipo de deformación, de flexión, de cualquier tipo de esfuerzo. Generalmente son de acero forjado, los rodillos, ¿no? Pueden ser de función, pero generalmente son de acero forjado. Y las configuraciones pueden ser de 2, de 3. Este de 3 se usa cuando es reversible, donde cuando yo puedo pasar para un lado y puedo pasar para el otro, por ejemplo, para la fabricación de perfiles. Y después puede ser de 4, de 6, de 20. Esto generalmente ya se usa para cuando es laminado en frío, porque cuando yo hago las cosas en frío, voy a tener siempre una mejor terminación superficial y una calibración casi perfecta, muy buen control dimensional. Las deformaciones van a ser mucho más chicas que calientes. Los esfuerzos que le tengo que dar son más grandes. Cuando yo paso el límite de formación elástica y entro en la parte de formación plástica, que es lo que estoy haciendo,
a medida que yo le voy ejerciendo más fuerza en determinados tipos de materiales, voy llegando a lo que es el límite de rotura, ¿no? Hasta ahí vamos todos. Tengo un límite de carga y ¿no? Se me rompe el material. Bien. Si yo después ese material lo tengo que deformar para otro tipo de proceso, por ejemplo, para hacer algún tipo de embutido, que también lo vamos a ver, algún otro tipo de deformación adicional que le haga esa chapa después, yo no puedo vender esta chapa así, porque entonces ante cualquier esfuerzo o ante un esfuerzo no tan grande, no le voy a poder aplicar deformación plástica porque se me va a romper. En ese caso, lo que se hace, la única forma de poder seguir deformando ese material es sacarle las tensiones, aliviar las tensiones, para que yo pueda seguir deformando sin llegar al punto de rotura. Y esto generalmente se hace con un proceso de recocido. Bien. Configuraciones, ¿para qué se usan? 2, 4, 3, lo que decía, reversible, frío, bla, bla, bla. Esto es lo que usa Ternium, ahí tienen distintos tipos de configuraciones para que se usan y los esfuerzos se los dije antes. Otra cosa que es muy importante es cuando yo paso por el primer rodillo, el esfuerzo que tengo es neto de compresión, ¿no? Estoy comprimiendo el material. Ahora, a medida que voy pasando por los demás, tengo dos esfuerzos. Tengo un esfuerzo combinado de compresión y de tracción, porque por un lado yo comprimo el material para bajar el espesor y por el otro lado lo estoy traccionando. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí, sí, profe. Bien, vamos, seguimos entonces. Esas cosas te las voy a preguntar. Entonces, otra cosa importante es que esto está sometido a grandes esfuerzos. Entonces, para vos poder tener estabilidad en todo lo que es el proceso, te conviene bajar siempre el centro de gravedad. Por eso se entierra generalmente, no la parte que lleva los rodillos, porque yo, paulatinamente voy a cambiar estos rodillos. Este sería el de trabajo, donde yo transmito toda la potencia. Este guía, y estos dos hacen de soporte, en este caso para evitar todo tipo de deformaciones. Esta sería una configuración de no se deforme en nada, porque tengo que tener este espesor muy bien controlado. Entonces, salir del horno, la preparación, porque lo que con él, sí, bla, 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 solidificás en todo esto que habíamos visto antes y después laminás. Cuando vas a hacer chapas, vos podés hacer laminados que son en caliente, que serían las LAC o las LAF, que son laminados en frío, que se parte de laminados en caliente. Una vez que el laminado ya está en caliente y en frío, se agarran ese tipo de bobina. Vamos a ver la clase que viene, hoy no vamos a llegar, y vos producís y haces laminación de lo que es el frío. Y después puedes hacerle cualquier tipo de recubrimiento, ¿no? Al material en sí, lo puedes hincar y demás. ¿Qué productos puedes obtener? Partíamos de planchones, palanquillas o lingotes. Acá lingotes no hacen. Acá está el planchón. Y esto sería cómo se van enrollando, ¿no? Las bobinas de la chapa una vez que están laminadas. La velocidad es muy importante porque se incrementa muchísimo la velocidad y yo tengo que estar seguro de mi espesor y mi velocidad, porque puedo hacer correcciones también durante todo el proceso. Entonces el control de automatización de esto es muy importante y evolucionó muchísimo, sobre todo ahora que podemos tener el IoT, entonces podemos tener conectado perfectamente todo con sensores y eso automáticamente, ¿no? Por IA trabaja mucho más rápido que lo que podemos decir nosotros. Se controlaba con rayos X, son perjudiciales. No sé si habrá otro método, ahora desconozco. Si variaron ya el control de rayos X con el control de la velocidad de bobinado por cómo viene todo el tren en sí. Después, la estructura del material que vamos a obtener. Si nosotros necesitamos chapas del mismo espesor, que sean más duras, que sean más blandas, que sean más dúctiles y demás, también parte de la velocidad de enfriamiento que le voy a dar, como cualquier tipo de estructura metálica. Al final yo lo voy a ir enfriando. Bien, entonces depende qué tan rápido lo enfríe, la estructura del material que voy a lograr según lo que yo necesito. Bien, utilizaciones de laminados en caliente y laminados en frío. Acá, por ejemplo, si ven el laminado en frío en sí, como va a salir, después voy a explicar
vamos a ver bien cómo se hace, pero se parte de la chapa que ya fue laminada en caliente, se ponen esas chapas como abastecimiento de lo que es el laminado en frío. Si lo quiero duro, listo, va como sale. Si le voy a hacer algún proceso de formación posterior, le tengo que hacer un recocido, sí o sí, como dice ahí, para poder deformarlo después en otra operación. Y después le puedo hacer tratamiento de zincado, de galvanizado, de algún tipo de tratamiento superficial, ¿no? En fin, todo ese tipo de cromado, todo ese tipo de tratamientos térmicos posteriores. Partiendo también nosotros de palanquilla, obviamente con trenes bastados y acabados y demás, en función de los rodillos que estoy usando, también sacas alambrones. Yo no sé si lo vieron cómo salen los alambrones que salen crudos de acería, si alguna vez tuvieron la oportunidad de verlo. Pero después, con este tipo de alambrones, con otro proceso que vamos a ver, que es el proceso de trefilado. ¿Saben lo que es el trefilado? ¿Alguien sabe qué es el trefilado? ¿No? Bueno, entonces está bueno. Si bien son procesos que se usan hace mucho tiempo, está bueno lo que les estoy dando. Si no saben, está bueno. Imagínense que yo tengo que calibrar un diámetro y salgo de un alambrón que viene de un tratamiento en caliente. El control dimensional, no estamos hablando ni de décima ni de décima. Bien, no es homogéneo. Entonces, saco ese alambrón, básicamente yo necesito fabricar cables de acero. Entonces necesito distintos, los cables de acero se caracterizan por el diámetro que tienen exterior y después tenés tantos nudos de tanta cantidad de cables. No sé si saben cómo se conforma un cable de acero. Nadie, che, esto no lo ven en ningún lado, me parece. En la carrera, no sé. La verdad Bueno, que no. digamos que, no, claro, pues son, por ejemplo, de 8 por 19, de 6 por 24, son 6 cordones de 24 hilos que van Configuración trenzados de forma acá. de ¿Qué? tensado. Sí. Claro, Alma de acero, alma ahí está, de de yute. sí. Claro, alma de acero, alma de yute lubricada y demás. Bien. ¿Y vos porque lo usás? La tenés. Porque viste la Sí, sí, grúa, viste todos los cables que tenés ahí, claro. Bueno, pero eso en la facultad no te lo enseñan en ningún lado. Entonces después vas a pedir cosas y. A ver, ¿cómo vas a ver el proceso de fabricación si no sabes qué es lo que tenés que hacer? Bueno, si encuentro algo, les explico rápidamente después qué es eso. Tengo que hacer un cable de acero, entonces agarro cables de acero de diámetro inferior, los voy trenzando a unos determinados cordones y después uno de esos cordones con algún tipo de alma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no, le doy otro ejemplo. Sí, sí, se entiende, profe. Bien, entonces voy trenzando todo eso como si fueran un telar y hago un cable de acero. Pero para eso, cada alambrecito está perfectamente calibrado. ¿Cómo hago para hacer eso? Parto de un alambrón. Entonces voy a usar como si fuera una tobera donde va a entrar, tengo el diámetro de entrada y el diámetro de salida. Sucesivas filas, porque estamos en la misma, si no el material se rompe, si le doy más fuerza, va a cambiar la estructura cristalina y voy a salir con un cable perfectamente calibrado. Otro ejemplo que he visto con los alambrones, fábrica de jabalinas, que tenía mi amigo, que para descanse, Carlos Razo. Entonces vos venís con esos alambrones, lo calibrás una determinada medida de salida, en ese caso después le hacen un recubrimiento de cobre, porque las jabalinas llevan cobre y bla, 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 pero tenés un espesor perfectamente calibrado. Bien. Y después, si no, barra de ombligo. Pero se usa muchísimo eso, lo del alambrón, y vamos a ver el proceso de trafilado también. ¿Qué más puedo sacar? Aparte de los alambrones que tenemos ahí, las varillas, como las varillas que ven de obra. Y después, yo puedo hacer perfiles estructurales. Una vez que saqué la chapa, voy ir plegando y saco esos perfiles estructurales. Esto se usa muchísimo en la industria, para armar cualquier cosa. No, para armar plantilla, andamio, no sé, de todo. Los que se usaban eran de 30 por 60 o de 50 por 50, y hay distintos tipos de medidas y formas según la utilización. Tubos en general, tubos de conducción, los caños MOP. ¿Saben lo que son los caños MOP eléctricos? No son caños corrugados de plástico, son caños metálicos. Y muchas veces tenés que usar eso. Primero que queda muchísimo más prolijo y además hay veces que lo tenés que usar en sí porque el tema de seguridad pasar donde pasa, ¿no? Entonces tenés caños MOP eléctricos, tenés mecánicos, los tubos que vimos petroleros. Ahora también puedo agarrar la chapa que está en frío y darle esas deformaciones como vimos en frío de los
el primer esquema de los rodillos que mostré con lo que es el laminado en FreeBSD y obtener distintos tipos de perfiles. Perfiles C, perfiles KC, perfiles Z, perfiles Omega, tubulares, llamalo como quieras. Estos acá dice perfil galera, nosotros le decíamos Omega. Otras formas, pero tenés todos los tipos de perfiles. Bien. Entonces, laminado en caliente, capa slack. Ya lo vimos. ¿Cómo se utiliza esto? Y voy a tener que trabajar a temperaturas mayores a los 850 grados. Acuérdense de eso porque es importante, porque si no, yo no cambio la estructura cristalina. Yo necesito sí o sí, para la deformación plástica, estar sobre la temperatura de recristalización. Después va a haber un recupero de grano, ok, pero nunca va a ser el mismo. ¿Y el recupero de grano de cuánto va a ser? Y el recupero de grano va a ser en función de la velocidad de enfriamiento que yo le dé. Entonces, salgo del planchón, paso por todo el tren de laminación y saco las bandas de laminado en caliente. Arranco con un planchón, lo pongo en un horno. Todos los datos y las características de lo que yo estoy explicando ahora vienen de Ternium, de la parte de sideral, o sea que puede variar para cualquier otro tipo de empresa. Yo utilizo esto porque es lo que nosotros tenemos acá en nuestro país, pero quiero que sepan que esto no son valores fijos, ¿no? Si tengo otra empresa que tiene otro tipo de hornos, otro tipo de cosas, esos valores van a cambiar. No así lo de los espesores de las bobinas que son estándar. Vos vas a comprar una chapa y sabes que la chapa es de 1,6. Eso no varía. Vos sabés de cuánto es la chapa. Pedís y son estándar. Después de ahí hacés lo que vos quieras. Entonces, lo caliento en el horno hasta que la temperatura sea homogénea. Paso por todo el tren y después lo bobino y ya tengo las bobinas laminadas en caliente. De ahí voy a partir a las que son en frío. Entonces, yo voy a tener un determinado espesor de entrada por un largo de entrada. Eso va a ser igual al espesor de salida por el largo de salida. Eso para que vean las variaciones que nosotros vamos a tener, que lo que les decía de entrada, si yo tengo 100 veces de reducción, voy a aumentar 100 veces el largo. No hay forma. Entonces, si yo tengo 5.800 milímetros de entrada, voy a tener 560 de salida. No hay otra. Y bueno, el porcentaje de reducción, ¿no? Inicial, el final sobre el inicial te da. Listo. Bueno, entonces, vamos a pasar por todo esto que dice acá, yo ya se los digo. Vamos a tener una estructura inicialmente que es austenítica. Bueno, ya es el diagrama de hierro-carbono, supongo que lo conocen, todos los que vieron y demás saben cuando la estructura es austenítica, bla, bla, bla. Lo del horno que le decía antes. En este caso, 1250 grados. ¿Por qué lo voy a trabajar arriba de 800? Después yo voy a enfriar, lo voy a bobinar y eventualmente voy a utilizar lo que se llama temperado. El temperado lo voy a utilizar para evitar las bandas que se me formen bandas de Luder. No sé si se acuerdan, ¿no?, de la banda de Luder. Igual se los voy a reclamar, se los voy a recordar después. Son zonas que son bandas que aparecen en zonas que tienen deformación plástica y zonas que no, que es algo que obviamente no queremos. Acá está la especificación de cómo se va calentando el planchón. Todos los hornos, para todos los procesos, tienen un proceso. Yo le hablaba del perfil de carga y descarga. Hay una zona de precalentamiento. En este caso, como es tan grande, calienta la parte superior, inferior, y después hay un estado de compensación antes de salir del horno en sí. Bien. Y después tengo la parte de lo que son desescamadores. Yo lo que voy a hacer con determinado tipo de vibraciones, voy a sacar todo lo que pueda del óxido en sí. La parte de compensación es lo que yo no quiero, que me ingrese aire por la puerta de descarga. Y el aire obviamente no va a estar tan caliente como el aire que está adentro del horno, entonces para eso hago la parte de compensación, la parte de la salida. Y bueno, en este caso, por el largo que tiene este tren, 1250 grados, ¿no?, de salida para asegurarme los 850. Ese planchón lo empiezo a desbastar. En el desbaste voy a llevarlo de 200 milímetros a 30, 40, más o menos. Entonces voy a entrar con una velocidad de 45 metros por minuto, pero salgo con una velocidad de 120. ¿Por qué? Y bueno, ya vimos, ¿no? Así como disminuye el espesor, aumenta el largo, aumenta la velocidad. Es así. Entonces voy a ir por determinado, voy a tener determinados rodillos que al final de la salida, de la parte térmica, tengo lo que se llama desescamador. Yo le quiero sacar todo el óxido que puedo antes de que entre al tren
antes que entre al tren de laminación en sí. Bien. Entonces, la chapa voy a tratar de que entre a los laminadores lo más perpendicular posible, pero esto es imposible de controlar y de las tolerancias que yo necesito, así que generalmente las dos puntas se terminan cortando en sí. Acá dice lo del control de rayos X y el control de velocidad automático para hacer las correcciones que tenga necesarias. Yo me tengo que asegurar el espesor, me tengo que asegurar la planitud, me tengo que asegurar que esté todo dentro del mismo plano, dentro de un espesor que esté perfectamente programado para poder bobinar ese tipo de material en espesores, planitud. O sea, yo tengo que mantener el perfil transversal constante de toda la chapa. Sí, hasta acá, ¿cómo vamos? Por Bueno, ahora bien, acá está profe. el tren de salida. Bien, por Y acá ahora. está, Todo bien, profe. porque vengo hablando rápido, porque yo sé que en 15, 20 minutos, no sé ni qué hora es. A ver. Sí, en 15 minutos se fueron todos, me dejaron hablando solo. Esto va a quedar re lindo la grabación. Y cuando salgo, bueno, cuando voy saliendo voy viendo cómo lo enfrío en función de el enfriamiento que quiera, en función de la estructura que quiera obtener en sí. Acá habla de espesores para chapa de 1,6, la velocidad de salida, por ejemplo, que entró a 35, cuando ya llegas al final estamos a 600 metros por minuto, que es muchísimo, ¿no? Son velocidades, por eso es la inversión que se requiere. Bien. Y el enfriamiento que le vas a dar, lo estuvimos viendo, te cambia la estructura, puede ser con agua, ¿no? Baja presión o no, el caudal lo controlas vos, entonces al calcular el caudal va a ser proporcional a la cantidad de energía, de calor que yo le voy a traer. Entonces, con el caudal yo voy a saber en cuánto tiempo se me va a enfriar y en qué parte quiero enfriar y en qué parte el control del bobinado, lo que estuvimos hablando, está perfectamente sincronizado esto con la salida, con la medición del espesor, las alturas que le dan los últimos rodillos y demás. Y le requiere una determinada tensión, ¿no? Y esa tensión de qué va a depender. Y depende del material, qué dureza tengo, qué espesor tengo, bla, bla, bla. Entonces yo voy a calcular qué es la potencia en sí para poder enrollar esa chapa de forma uniforme. Bien, bueno, ahí. Y hasta acá, que es la parte del temperado, que es lo que usamos para sacar las bandas de Luder, que supongo que no se acuerdan. Con verdad le vieron las bandas de Luder. No me digan que no. No les creo, si me dicen. Sí, banda de Ok. Luder. Bueno, hasta acá llegué con el otro curso. Así que voy a dejar de compartir. Voy a